Se te ve bien, ¿eh? Alex. Cabrón. Oye. Balón pesado. ¿Voy a sentar aquí conmigo? Claro. ¿Dónde me voy a sentar? Pues no sé, dímelo. ¿Dónde vas a sentar? No, aquí a tu lado. Me siento protegido, ¿eh? Entre los hombretones. Y aquí... Hombre, tú, chaval, pegas un guantazo y destrozas. Me encanta porque hay un 3G aquí dentro impresionante. No, más que para cargar el Twitter, que son 10K, se tarda 20 minutos. Ah, tú no lo ves. Bueno, eso le da un toque de riesgo a la charla. Eso es muy Oye, yo con todo para Yo lo avisé antes de venir, dije, la única que funciona es que incluso nos podríamos haber curado nosotros poner un puto en algún sentido y ya está. Aquí mismo traes un cada vez que viene, dos propósitos. Primero, ¿Has visto el 3G? ¿Haces vidrilleras? no, yo no sé unos minutos y no te solo para que ganen un pedazo de las rodillas. Pues nada, No, pero viene si no se te mancha. Es inmediato. Se quita muy rápido. Todo el mundo se Pero vale, esto va todo eso. que pones todo automático. ¿Sabes qué estoy? Pero por la contraseña, pero la contraseña que tiene aquí es común. Es una mierda. Pero a lo mejor está filtrado por... No sabría decirte. Sin probarlo, no. No recuerdo no vale, o sea, está muy mal, está muy mal. Hay dos muy completas, hay un market en castellano para aplicaciones no para aplicaciones en castellano, sino enfocado al castellano o al español. Hay dos markets y sí, espérate que termine el Twitter los otros followers que están en sus flags, claro, pues se suscriben y tal, pero quiero saber quiénes son los que me saludan. Menos. En el Twitter es un se llama Hashflags. Es un sistema para identificar. Si se sabe determinado, es bueno la amarilla hay programas, hay aplicaciones que te permiten suscribirte Sí, una compartida de a un hashtag de esto. Estás enterado del tema de los
de programa de su flash. Todo el mundo que vamos a ver su flash por estoy dentro de todo específicamente del tema de su flash. Y en la aplicación Foto más buena que la tu cámara. No te jodes. Sí, a ver. Lo he hecho con el móvil. yo tengo aquí unos ¿Ah, sí? ¿Cómo lo has hecho? no, Gimp. No. Ah, sí, pero creo que sale del mismo desarrollador. Eso no soy yo, ¿no? ¿Qué te interesa? Estamos apañados. Yo quiero encontrar mis followers. No, todos los que tengo. Todos los juegos, por ejemplo. Comunicar. Yo soy No juego así. Bueno, antes de nada, pedir perdón por la tardanza. Soy un tardón. Soy el que llegó tarde a las charlas de presentación. Llegué tarde también a la selectividad. Perdí programación por llegar tarde. No voy a cambiar nada. Entonces, bueno, voy a hablar de... Soy Alejandro Sánchez, os voy a hablar de Paper Vision 3D y de la realidad aumentada. Va a ser una perspectiva desde la publicidad, de cómo un desarrollador interactivo recibe inputs por parte de los creativos para aplicar este tipo de tecnología y de la necesidad de ponerse al día. Esto es un ejercicio que he hecho tanto interno como externo, dentro de la agencia como externo para enseñarlo aquí en las charlas. Me parece una oportunidad muy buena y por eso estoy aquí. Soy programador interactivo, trabajo en Genesis Partners, me dedico al Flash, al ActionScript, al análisis funcional, desarrollo de prototipos y tal. Y como os he dicho, pues estoy apoyando a las propuestas. Soy la bisagra, soy el típico chaval al que el creativo llega y dice, ¿quiero hacer esto? No tengo ni puta idea. Déjame un rato y lo investigo y te digo, ¿vale? Sí, vamos a hacerlo tal. Claro, llega la propuesta y planta la tecnología y tú dices, oye, para, tengo que saber cómo funciona antes de aplicarlo, ¿no? Entonces, pues, hago un poco esas cosas en la agencia. Tengo que decir también que en esta charla falta alguien. Es Carlos Serrano, le conoceréis de las listas de nativos, de Paper Vision. Tiene un blog que se llama X-Interface. La gente que le da el Paper Vision pues le conocerá. Es director de desarrollo multimedia en mi agencia y bueno, generalmente trabajamos muy de la mano en el tema de Flash en Genesis. Él no ha podido venir porque se casa su hermana. Es una pena porque lleva más tiempo que yo en temas de Paper Vision y de realidad aumentada, pero bueno, me ha dado una serie de consejos y me ha ayudado bastante con esta charla y bueno, desde aquí mi pequeño homenaje. Nosotros, Genesis, somos una agencia de marketing digital, llevamos desde el 97, tenemos un montón de proyectos, más de 200. Una de las características que tenemos con respecto al resto de las agencias creativas es que tenemos un equipo muy fuerte in-house de desarrollo, ¿vale? Nos conocen como los techis, porque eso no suele pasar en las agencias. Piensan una idea, externalizan lo máximo posible y no se preocupan. Si el freelance lo hace bien, todo sale perfecto. Si el freelance por cualquier cosa falla, puede haber problemas. Nosotros procuramos abarcar todo el ciclo del vida, desde la parte estratégica, la creativa y además también la parte técnica, ¿no? Yo creo que eso es un ciclo, o sea, no puedes tener un creativo pensando si no tienes a un tío técnico que le avale. Creo que las duplas actualmente las agencias ya no están basadas en el copy y el creativo. Tiene que haber
asesor técnico que tenga que apoyar a este tipo de perfiles, porque si no se pueden pensar cosas que realmente no pueden llevarse a cabo o pegarse una buena hostia. Creemos en la estrategia, creemos en la creatividad y creemos en la tecnología. Esto es una pirámide. La tecnología tiene que estar en la base, tiene que ser lo más grande. Realmente las herramientas tienen que funcionar, porque si no, no puedes subir al siguiente escalón. Es un poco como la pirámide de Maslow. Si no te dan bien de comer, no puedes pensar en trascendencia, no puedes pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, la tecnología es la base. Luego ya piensas en la creatividad y una buena estrategia, y es cuando consigues campañas redondas, ¿vale? Os iba a poner un slide de clientes. Bueno, vengo de la mano de Genesis porque yo llegué a un acuerdo con ellos para venir aquí y poder realizar la charla en la agencia, ¿vale? Porque claro, como va a ser una relación en la que todos ganábamos, yo iba a formarme en Papervision, en realidad aumentada, y ellos también pues, podían tener un altavoz de cara a posibles proveedores o futuros empleados, pues bueno, llegamos a un acuerdo. Me gustaría omitir la charla de los clientes y enseñaros algún trabajo que seguramente que os guste. Un trabajo muy creativo que hicimos el año pasado, que a mí me gusta mucho, es uno de los mejores. Si mi ordenador me ha dejado. Bueno, se llamaba In and Win. La historia es que el departamento de comunicación nos propuso un reto. El reto era intentar hacer que el discurso de Navidad del Rey fuera algo divertido. Pero no lo es igualmente. Fue bastante jodido, claro. Y dijeron, bueno, pues oye, ¿por qué no intentamos demostrar que somos creativos, que podemos hacer esto, que podemos comunicarlo de esta manera y que además somos buenos en tecnología, en hacer ruido en internet y en las promociones, porque tenemos bastante historia en promociones. Trabajamos con el grupo Mago San Miguel, tenemos una plataforma promocional muy grande, todas las marcas del grupo trabajan contra esa plataforma y tenemos una serie de mecánicas promocionales ya definidas y el resto de agencias trabajan contra esas mecánicas, contra nuestro backend, nuestros servicios web. En Coca-Cola llevamos la plataforma de Pin Codes, entonces pues tenemos bagaje y queríamos hacer una mecánica promocional. Entonces pues salió esto. Os voy a poner el teaser. No le despida con eso. Esto me pasa por llegar tarde. Pon el micro en el altavoz. La musiquita ahí. Sí. Barrigón. Esa era la web que hicimos. Pues lanzamos una promo que consistía en hacer una quiniela. Pues con frases que diría el rey, con situaciones, si pronunciaría la palabra crisis, qué diría antes, si orgullo o satisfacción. Hubo mucho clipping. La lanzamos el día 18
y el día 25 ya teníamos 60 y pico mil visitas, un clipping de un montón de medios. Salimos en la SER, salimos en la televisión y bueno, en realidad si esto lo hubiera hecho una agencia, un cliente, pues imaginaros con una inversión tan mínima, el clipping tan grande que podría haber llegado a tener. Nos enlazó Fresh on Magic, hay que decir que son los que más tráfico nos trajeron, o sea, con diferencia. Y bueno, estamos muy contentos. Yo no pude participar en esta historia y me hubiera gustado. Bueno, de aquellas estaba liado con otro proyecto muy grande que se llama Happy, que luego si eso ya os lo presento, que también es muy interesante. La web es esta. Un poco tonto. Michael Jackson, joder, también. Bueno, es un poco lo mismo, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo mismo. Aquí es donde estaba el formulario, te podías inscribir. Una chavala lo ganó, se llevó 1000 euracos. Joder. Y oye, estupendamente, le alegró las navidades. Y bueno, tuvimos 3000 y pico registros. Todos nuestros clientes se inscribieron y les tenemos en base de datos para el año que viene volver a felicitarles. Además de un montón de gente también que participó. Bueno, es que creo que voy mal de tiempo, me gustaría enseñaros algo más, pero bueno, voy a ir un poco al tema que me ha traído aquí, ¿vale? Eso es un ejemplo, ¿vale? De la creatividad, la estrategia y la tecnología, ¿vale? De cómo se pueden aplicar, ¿vale? En este caso, pues yo he querido hacer lo mismo. Yo creo que vosotros sois programadores, sois diseñadores, sois directores de arte, sois creativos, sois copies, o todo junto, porque habrá gente que trabaje emprendiendo y al principio pues tienes que redactar los textos, hacer de diseñador, hacer de creativo, un poco de todo. Somos un poco renacentistas en ese sentido. Todos tocamos muchos palos en nuestros respectivos trabajos, pero tenemos todos un vínculo, una esencia, ¿vale? Que seguimos siendo los chavales que aprendíamos en el foro de Subclass, ¿vale? Somos personas que compartimos lo aprendido. Hay una frase genial de Joan que pone en su blog que es que él quiere devolver con ese blog un poquito de lo que Internet le da todos los días, ¿vale? Es una frase genial, a mí me encanta, ¿vale? Y creo que es una parte de la esencia de esta charla, ¿vale? Yo creo que también que las buenas charlas no las hacemos en la piscina. Las buenas charlas las hacemos, perdón, en la sala, las hacemos en la piscina. Y cuando desayunamos, me decía Marcos, joder, vamos a hacer la charla. Pues yo pienso que no. Yo pienso que la charla buena la estábamos haciendo Marcos, Joan y yo antes, hablando de no sé qué, con más gente. Bueno, es que realmente a mí es lo que me apasiona, el poder compartir y hablar con la gente, ¿vale? Si intentamos poner en una pantalla todo lo que hablamos aquí, pues Joder, yo es que... te daría una nube preciosa y si muy 2.0, muy estupenda, ¿vale? Pero si queremos recalcar en rojo las cosas que realmente más importan de esta charla, van saliendo pues una serie de detalles como compartir, humanidad, aprender, que realmente son los importantes, ¿vale? Es la esencia de Subclass, ¿vale? Compartir, humanidad y que no se rompa nunca el amor, ¿vale? Subclass se lleva dentro del corazón, ¿vale? Hay que tirarle las bragas. Y ahora os lo voy a demostrar, joder. Y se descamisa ahí, su fashion en el pecho.
Míralo, ¿qué pasa, Ya vale, hostia. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que ayer estuve tocando alguna hora, joder. Esto se va directo a Fireblock. Mira, puto parámetro. Nunca un puto parámetro ha hecho tanto. Eso 2 tardes, ¿no? Picando. 2 tardes, sí. Ahora. Ahí. Bueno, os quería enseñar todavía. Pero bueno, no me voy a poner a programar ahora, luego os lo enseño. Bueno, la idea era enseñaros esto, ¿vale? Era una tontería, pero os voy a enseñar el DAE animado, ¿vale? Que lo tengo por aquí. No es de ni mierda, ¿eh? Bueno, oye, un respeto. Todo eso es trabajo, chaval, ayer más horas. Que ya lo sé. Ay, qué rabia. Bueno, qué pena. Bueno, la idea era enseñaros mi corazón. Dentro de mi corazón está su flash, ¿vale? La idea era pues mostrar que mi corazón se abre y aparece el logotipo de su flash. Es una muestra de cómo la tecnología importante, ¿vale? El mensaje real de esta charla, pues que como cualquier tecnología, aparte de tener un sustento técnico muy bueno, tiene que tener un sustento creativo, ¿vale? Tiene que tener un mensaje, tiene que estar introducido, porque si no, no sirve de nada. En la aplicación a la publicidad es muy importante, porque si no, todos son fuegos de artificio. ¿Por qué realidad aumentada y Paper Vision? Pues os lo introduje al principio, al principio de la presentación. Pues gracias a Carlos por los inputs del equipo creativo, porque generalmente ellos llegan y te dicen, oye, quiero esto, que lo he visto en Squad, y tú dices, espera que lo piense, ¿no? Porque realmente pienso que estamos en continua evolución y tenemos que estar pensando en reciclarnos día a día. Hace poco me decía alguien, pero tío, ¿tú sabes de realidad aumentada? Y yo decía, pues mira, no tengo ni puta idea, he venido aquí, me lo he estudiado y me he cogido el código de por ahí y he empezado a estudiarlo, porque en realidad es que tenemos que estudiar día a día, porque es que si no nos vamos a quedar haciendo banners y llegará un momento en el que ni siquiera podamos hacer banners, porque esto avanza a una velocidad que es bárbara. Entonces es importante estar cada día en la brecha. La realidad aumentada está basada en una librería que sacó un japonés que se llama Sakusa. Es una librería de Java que se llama ArtToolkit y está basada en otra que se llama también MyArtToolkit. En realidad la librería está basada está basada en una serie de algoritmos de matemáticos que lo que realmente hacen es colocar un eje de coordenadas en el mundo real a través de un marker, ¿vale? En mi caso ha sido un problema de la animación, que no le he dado el play, por eso no se reproduce, pero si os fijabais, el plano estaba colocado, ¿vale? Y estaba orientado, cuando lo presentaba, estaba orientado con respecto a la posición del marker, ¿vale? Luego el 3D lo aporta Paper Vision. Tienes que construir el plano con Paper Vision. El proceso
es bastante complicado, o sea, no os voy a engañar. Yo cuando lo vi, o sea, lo primero que hice cuando salió la librería es meterme en el código fuente y darme cuenta que el código estaba comentado en japonés, lo primero. Bastante jodido, por cierto, porque al principio la librería tenía muchos errores, porque el tío la liberó, fue como, venga, a probar. Y estaban pañales, porque tienen un año, un poco más. Entonces, pues claro, había que arreglar errores, porque cuando estabas probando, igual le daba un pete a la librería. Y claro, pues se me ha jodido, porque estaba en japonés. Y bueno, ahora ha avanzado bastante. Hay gente que lo que ha hecho ha sido encapsular la librería dentro de la librería para facilitar su uso. Pero el proceso sigue siendo el mismo, ¿vale? Lo primero que se hace es un threshold. Es el típico efecto de Photoshop. Se lleva blanco y queda esto de aquí. ¿Vale? Luego tú con el threshold lo que puedes hacer después es identificar los posibles cuadros con un método de ActionScript que lo que hace es cogerte los bordes en base a dos criterios, a dos colores que tú le pasas, ¿vale? Y tú lo que vas haciendo es etiquetando cada una de las regiones en blanco que encuentras. O sea, él te va a etiquetar esta, te va a etiquetar esta, te va a etiquetar cada una de ellas. Y va a descartar las que realmente pues, no cumplen con los patrones. Después lo que hace es detectar el cuadro del marker. Busca un cuadro, un polígono, y con ese polígono lo que hace es trazar 4 líneas, ¿vale? Para tenerlo ya hecho con sus 4 coordenaditas, ¿no? Y lo que hace después, por último, es buscar un patrón dentro de este cuadro, porque hay algunas aplicaciones de realidad aumentada que permiten utilizar varios markers en una sola imagen. Eso quiere decir que tú puedes tener un triángulo en un marker y un cuadrado en otra. Eso lo hacen con el patrón de dentro. Lo que hacen es con un algoritmo matemático, calculan en base a un patrón si lo que hay dentro de aquí es el patrón que busca. Y ya te coloca el 3D. ¿Vale? Entonces solo se puede hacer con cuadros. ¿Con cuadros? ¿Con cuadros? Si es que la realidad aumentada se puede hacer con lo que quieras. O sea, si yo busco un patrón de mis gafas, hombre, sí, tengo una cabeza lo suficientemente buena como para hacer un algoritmo que me lo detecte. Si busco un patrón de gafas, puedo hacer una aplicación que me pruebe las gafas en una óptica. En realidad se puede hacer. Lo que pasa es que se ha buscado un patrón muy simple, que es el cuadrado, que es el que realmente te consigue de una manera sencilla obtener un plano en el espacio. ¿Vale? Entonces, este es el proceso. Yo os animo a que lo investiguéis por vuestra cuenta, os metáis por ahí, aunque sea, pues vayáis a algún blog. El blog de este tío es donde hay mucha información sobre el proceso, es el blog de este tío, de Rick Sokolowski, que es el que ha democratizado esta historia, ¿vale? Es con lo que la mayor parte de la gente utiliza la realidad aumentada ahora, ¿vale? Lo que hace es crear un envoltorio en la Core Library. Antes lo que tenías que hacer era bajarte la Core Library, manipular tú la webcam, que si el threshold lo pasas tú los valores, que no sé qué valores tiene, lo parametrizo. Este tío ha cogido una librería y él lo parametriza y dice, no te preocupes que yo te lo doy todo. De hecho, incluso metes los patrones por XML, ¿vale? Estos patrones tú los pasas en un archivo a la librería y él incluso te dice, oye, ¿qué patrones va a tener la aplicación? Este, y te lo gestiona todo. Entonces, realmente ha permitido que todo el mundo utilice Flag Manager sin al menos perder 4 semanas, porque lo de antes era bastante infierno. ¿Vale? Lo libera con licencia GPL. También tiene licencia GPL Flag Toolkit. Es una licencia que no te permite no te permite utilizar el código para fines comerciales a menos que lo compres. Eso quiere decir que tienes que ponerte en contacto con ellos. De hecho, se han dado casos ya, y se sabe que hay gente que ha hecho aplicaciones comerciales y les han llamado y han dicho, oye, ¿tú qué, de qué vas? O sea, payaso. O dame el código, ¿sabes? Me parece muy bien, porque es una manera de devolver el trabajo que estos chavales han hecho sin huir de la filosofía, ¿no? Y además es una aplicación, es una idea muy viral, porque si tú haces un core y lo liberas con licencia GPL, estás obligado a que el chaval
Eric Sokolowski, por ejemplo, lo liberé con licencia GPL. Entonces te aseguras de la viralidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido este es uno de los secretos del éxito de esto. Está bastante quemada por el buzz, todos lo sabemos, y sobre todo en nuestro medio, ¿vale? Continuamente en internet. ¿Qué es el buzz? El buzz es que los bloggers hablan de ella allá por donde vayan, ¿vale? Y todo el mundo tiene su aplicación de realidad aumentada en su blog hablando de ella, mira qué guay es y tal. Realmente es un poco como las ketchup, ¿no? Pero yo no creo que sea así. Yo creo que estamos delante de una tecnología que si tiene una aplicación, tiene un año, y es normal que hablemos de ella, que tiene muchas aplicaciones realmente, y se pueden hacer. Puede fallar, porque tenemos poco tiempo con ella, pero también nos puede aportar muchísimo valor. Y a la publicidad, para la publicidad es un mecanismo de comunicación buenísimo, ¿vale? Botswana tiene una serie de ejemplos de aplicaciones que a mí me ha gustado mucho. Me gusta porque estos tíos han llegado a conclusiones que nosotros en la agencia también hemos llegado. Ellos hablan de asociar promociones a redención de premios. Me gusta mucho porque yo me imagino, por ejemplo, en vez de presentar un Pincode, presentar una cosa de estas. Bueno, lo que sería imposible porque si no tendrías que hacer 1 millón de patrones. Prácticamente imposible. Pero bueno, oye, todo se andará. Hay que ver la manera de hacerlo. Pero es una posibilidad. Y si no, siempre tendrás el momento ganador. Entras, haces consultas contra una tabla y coincide la fecha del momento ganador con la fecha del tío y le das el premio. Y es un valor añadido que puedes aportar a una promoción muy bueno. Que bueno, tiene bastante sentido. En packaging se puede aplicar. En libros de textos es la hostia, es una idea buenísima, porque ahora mismo los chavales llevan portátiles al trabajo. En Estados Unidos, por supuesto. En España te lo robas. Eso, ahora. Entonces, pues claro, tú imagínate que estás dando el sistema solar. A ver, Pepito, página 35. Tal, a ver, me apunta a la cámara, no la chavalina. Tal. Entonces, abre el libro y sale la historia. Y es muy gráfico, realmente es muy fácil. Y yo me lo imagino, por ejemplo, para estudiar dibujo técnico. Hostia, es genial. O sea, sería algo que a mí realmente me hubiera venido de puta madre, ¿vale? Más aplicaciones en juegos. Ellos hablan, los de Botswana hablan de controles. Yo creo que no. O sea, el control ya tenemos el mando de la web. O sea, no flipemos. Sobre todo porque si la webcam si mueve mucho, tiene mucho blurring cuando se mueve, no lo coge. Enseguida se va al plano. Entonces, yo creo que ahí no sería una buena. ¿Y lo que ha hecho Microsoft ahora de la realidad aumentada aplicada, lo has visto? Sí. En juegos, dices. Sí, que tiene una cámara con 50 fotogramas por segundo y... Pues no sé cómo lo hace. Supongo que serán otros patrones. Yo creo que eso lo hacen más por detección de movimiento. Está basado en threshold. El thresholding, al fin y al cabo, te va todo igual, es procesamiento de imagen. Pero va un poco más en plan de detectar el fondo. Si el fondo no se mueve y tienes un muñeco que se mueve, pues igual puedes detectar un poco más o menos el contorno y saber dónde puedes intuir dónde pueden estar sus manos. Pero ya estamos hablando de Champions League. O sea, a mí eso ya me flipa. ¿Vale? Y bueno, eso es alguna de las aplicaciones que puede tener, ¿vale? La clave del éxito de lanzar una aplicación de este estilo, lo acabamos de ver ahora, buscar aplicaciones, utilizar el social media, yo que sé, se me ocurre, la gente de... Unos chavales en España que hicieron algo con social media, era poner caras a unas animaciones que estaban hechas en 3D. ¿Vale? Tú te ponías tu cara, como lo de Help Yourself, lo mismo pero para realidad aumentada con un muñeco, ¿vale? Pues eso es una aplicación de social media muy buena, ¿vale? Porque le da un puntito, cada usuario aporta valor, porque si el tío hace un gesto con el culo o lo que sea, aporta un poquito más de valor, ¿vale? La facilidad de uso va delante de todo. Esto tiene un problema muy grande y es la webcam.
después de la experiencia en Happy, sabemos que el uso de la webcam es minoritario en Internet. Tenemos estadísticas porque tuvimos que hacerlas, porque realmente la marca lo solicitaba, porque había aplicaciones que no se usaban demasiado porque realmente no había demasiadas webcams de aquellas y había que demostrar que el problema era que los usuarios no tenían webcam, entonces tuvimos que hacer sistemas de métricas para comprobar si el tío tenía webcam. Hay que pasarle un parámetro, hay que detectarlo en el flash y cámara get devuelve 0, pasarlo a JavaScript y enviarlo al sistema de métricas. Y claro, vimos realmente que había un porcentaje muy bajo de gente con webcam. O la tiene, pero la tiene abandonada en el cajón. Entonces es bastante complicado. ¿Cuál era más o menos? Un 10%. ¿Un? 10%. De gente que tiene y la tiene instalada y configurada. Y reutiliza para utilizar. Apple está haciendo mucho. Pero con Apple tenemos un problema y es que el combo de cámaras no te devuelve una cámara, te devuelve 3. Y tienes que seleccionar la tercera a voleo, porque no sabes cuál es la buena. Y en determinadas versiones pues no es así. Pues tú tienes un MacBook del año de la Polka y llega el creativo y te dice, oye, ¿qué es esto? Y claro, aplicarlo a hardcode. Es decir, bueno, entonces pues es un poco jodido. Y luego aparte que no todo el mundo tiene impresora, ¿vale? Los programadores tenemos la tarea de definir nuevas maneras de detectar patrones o buscar un poco la creatividad. Una de ellas es el packaging. En una tapa de un yogur puede estar un patrón, ¿vale? El agujero. La PSP, por ejemplo, tiene un círculo, ¿vale? Hay que pensar en eso, o sea, porque si no esto no va para adelante. O sea, yo siempre, o sea, hay que pensar que estamos trabajando todavía y hay que pensar en cómo salvar este escollo, porque las posibilidades son muy buenas. Y luego aparte aportar un valor diferencial. O sea, a mí, yo veo el vídeo del tío que está con la camiseta en el YouTube que se pone tetas, pues mira, a mí eso me parece un poco artificial. Para una demo realidad aumentada, pues yo creo que tiene que tener un valor diferencial, tienes que dar un mensaje. Más que si das un mensaje. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Aportar un valor diferencial. Carlos me pasó este texto, lo he puesto tal y como me lo ha pasado porque creo que es importantísimo. Está creada por programadores, pero tiene que enganchar, enlazar a los usuarios desde un punto de vista emocional. Porque la capacidad de crecimiento es espectacular y el factor de wow, hostia, qué guay, lo pierdes enseguida. Porque es como, ya lo he visto. Cuéntame otra cosa. ¿Vale? Entonces, para aplicarlo a la publicidad tienes que pensar un poco en eso. Y bueno, ahora vamos a meternos un poco en el código. Si tengo tiempo, creo que sí. Y os voy a contar un poco el proceso por el cual he conseguido llevar a cabo la cosa esta que no me ha salido, pero bueno. Lo primero que tuve que lidiar fue con las primitivas, ¿vale? Bueno, realmente esto es un trabajo que hice con Papervision, hacer primitivas. Lo primero que aprendes con Papervision es a instanciar un cubo. Es el típico lambda. Bueno, oye, vamos a ver cómo hago un cubo. Entonces descubres que hay una serie de primitivas ya predefinidas y estas son las que hay, ¿vale? Luego hay gente que extiende las primitivas. Son las figuras básicas matemáticas que estudias en el cole y tal, y ellos lo intentan emular en base a las clases base, que son los triángulos, que os fijáis son todos triángulos en realidad. Entonces esto es lo que haces al principio, ¿vale? Y yo os lo puse de ejemplo, pues si alguno de vosotros no sabe Papervision y quiere empezar con esto, pues este es un buen ejemplo, un punto de partida. Esto lo colgaré y bueno, pues tendréis acceso a ello, ¿vale? Es muy fácil empezar con Papervision. Realmente hay que empezar con la clase Basic View. No empecéis intentando hacer un ejemplo que no extienda de la clase Basic View. Ahora os diré por qué, ¿vale?
Luego, realmente es todo orientado a objetos. Tienes que crear una esfera, pues new esfera. ¿Quieres crear un cubo? New cube. ¿Quieres pasarle un material? Un nuevo material. O sea, realmente está todo muy masticado, ¿vale? Y es muy sencillo. Si os fijáis, este ejemplo tiene 145 líneas, ¿vale? Y luego con un enter frame, tú lo que haces es renderizar la escena y cambiar los parámetros, las posiciones del escenario virtual en 3D. Entonces eso te permite moverlo, animarlo, ¿vale? Dices, pero bueno, ¿qué me estás contando? Esto de render scene, render, ¿qué coño es? Bueno, para eso os he hecho un ejemplo de los conceptos más básicos, ¿vale? En Paper Vision hay 3 cosas básicas que son la cámara, el viewport y la escena, ¿vale? Y luego el render. La cámara hay que pensar que es un entorno virtual completamente, no está en flash, no está ningún píxel, no hay ningún sprite, es un 3D realmente, es un display object 3D, y tú realmente lo que ves es algo completamente virtual. La cámara está en ese sitio virtual en 3 dimensiones y tú la puedes colocar en cualquier sitio, es como una especie de display object 3D con una serie de propiedades, ¿vale? Como hacia dónde mira y cosas así, ¿vale? Y focus, zoom. Luego tenemos otra cosa muy importante, es el render. El render lo que hace es renderizar la escena, ¿vale? Esta es la clave de Paper Vision para entenderlo. Esta línea, ¿vale? Lo que hace es renderizar la escena pasándole la cámara, el viewport y la escena. Por así decirlo, la escena es el conjunto de objetos 3D que tú tienes en Paper Vision. Si tú creas un cubo, un cuadrado y una cámara, tienes una escena virtual en 3D donde están todos esos objetos, ¿vale? Y el viewport es, por así decirlo, la película que se imprime en lo que está viendo la cámara, como el sensor, el sensor de las cámaras, ¿vale? Entonces, tú lo que puedes tener es diferentes puntos de vista de una sola escena. Si os fijáis, esta es una sola escena presentada con 3 puntos de vista, ¿vale? Eso es la base de Paper Vision y así yo creo que se entiende más o menos bien, ¿vale? La idea de la orientación a objetos. Luego lo siguiente que deberíais hacer es importar un DAE. ¿Qué es un DAE? Pues un DAE es un objeto que los modeladores en 3D nos traen de sus herramientas y que Paper Vision puede leer. Eso se hace a través de un parser, que se llama. Hay parsers para distintos tipos de archivos, ¿vale? Pero el que más se utiliza es el DAE porque es como el estándar en 3D, ¿vale? No sé si conocéis el triángulo de Penrose. Es esto de aquí, lo popularizó Escher, bueno, lo popularizó un matemático, Escher se lo apropió. Es muy paradójico porque en un mundo 3D no puede existir real, solo puede existir en el 2D, pero yo creo que sí que puede existir en el mundo 3D, ¿vale? Sí que puede, y es buscando la perspectiva, ¿vale? Esa es la idea, buscar un poco la perspectiva. Realmente esto es una proyección ortogonal. Si se viera la proyección real, cónica oblicua, se vería esto como mucho más grande, ¿vale? Esto mucho más grande. Lo voy a poner. Si pongo en el que es, igual. Quedaría como así. Realmente es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva. O sea, al fin y al cabo lo que está haciendo Paper Vision es emular el 3D. O sea, él lo que está haciendo es, con el render lo que está haciendo es, a partir de un mundo virtual, lo que realmente está haciendo es imprimir un sprite
una renderización con lo que él interpreta de que puede ser nuestro mundo real y que nuestros ojos perciban que es un 3D, pero en realidad no es un 3D. Si es que de hecho si miramos la cadena de herencia, Viewport extiende sprite. Es que realmente nuestro enlace con el mundo real en ActionScript es el Viewport. De hecho el Viewport, tú el Viewport lo puedes tratar como quieras. De hecho tú puedes cogerte un Viewport y meterlo dentro de otro objeto 3D, porque como es un sprite. O sea, bueno, no sé si podría... Vamos a ver. A ver si lo puedo hacer. Bueno, no sé. Yo creo que sí que podría chutar. O sea, cogerte un cubo y meter dentro, ponerlo como textura de otro 3D. Yo creo que sí que se podría. ¿Vale? Y esa es la idea. ¿Qué más? Bueno, para trabajar con realidad aumentada estaría bien utilizar JLib. JGlib. Yo sinceramente me he bajado esta librería, he trabajado con ella, pero es un infierno. O sea, a mí no me da todavía, tienes que dedicarle mucho tiempo. ¿Vale? Es bastante jodida y hombre, me hubiera gustado haceros un ejemplo, pero sinceramente no sería exactamente lo mismo que hacer lo que he hecho para Paper Vision y para realidad aumentada, un trabajo de investigación de bastante tiempo, ¿vale? Bueno, has tratado de hacerlo con Box 2D. ¿Qué? Que no has tratado de hacer eso con Box 2D. Es que con Box 2D, Box 2D es 2D, entonces no por eso tienes que proyectarte el tercer eje. Vamos, que Gclip va bastante asequible comparado con los demás. Y eso yo no he trabajado mucho con ella, pero he probado a hacer eso mismo en el cubo. Y bueno, consigues lanzarlo, que rebote y todo. Pero vamos, lo más complicado del ejemplo a mí me pareció el mouse constraint claro, es que porque sí. tienes dos ejes nada más y estás moviéndote en tres, ¿no? Sí, no, ese es un ejemplo que viene con la librería, por ejemplo, ¿vale? Pero es que es un infierno, o sea, sería otra charla, ¿vale? Entonces, pues bueno. Lo que sí que he metido bastante en proyectos es el Twinner. Y el Twinner sí que viene bien para aplicar a proyectos de realidad aumentada. Porque en realidad, como lo habíamos antes, como en realidad lo que estamos haciendo es una traducción a sprite de un universo 3D, ese sprite lo puedes animar, al fin y al cabo. Le puedes meter un alfa, puedes hacer lo que quieras. Y no solo eso, sino como el Twinner te permite modificar parámetros, pues tú lo que puedes hacer es modificar las coordenadas X y Z. Y puedes, por ejemplo, yo que sé, yo he hecho un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Pues es un ejemplo de una pelota moviéndose, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, las curvas Bézier, siempre lo digo mal. Pues puedes aplicarlas también. Y en 3D. Esto sirve mucho para hacer las típicas vistas de pájaro, ¿sabes? Porque tú defines la trayectoria y te vas moviendo con el avioncito a través de tu universo 3D, ¿vale? O para hacer zooms en navegaciones, en interacciones, porque tienes una pantalla ahí, te acercas hacia ella de un movimiento determinado, ¿vale? O para presentar objetos, ¿vale? Que no sea lo típico de como este, ¿vale? Que es como, joder, ¿dónde está el 3D? Pues así te lo da. Es movimientos con curvas de Eiffel, ¿vale? Luego, la otra historia es presentar el modelo en 3D. Bueno, esto era lo que realmente tenía que salir. La última historia es presentar el modelo 3D animado, ¿vale? El modelo 3D animado es exactamente lo mismo que presentar el DAE. O sea, el DAE tiene una clase que se llama DAE, que lo que hace es leer un punto DAE, ¿vale? Ese punto DAE se traduce en un display object 3D que tú puedes manipular. Y el DAE animado lo que te hace es crearte, está en bragas todavía el DAE animado. O sea, la release que sacó el chico que lleva los parsers la sacó en junio, el DAE animado.
de MD2 animado ya hay y funcionaba bien, pero la del DAE animado no funcionaba ni mejor. Entonces están un poco en bragas. Y de hecho no hay controles de animación. Por eso me ha fallado la puta presentación, porque no puedes darle al play y no funcionan los listeners. O sea, dices, tiene un listener que dice animation complete, pero no funciona. Entonces está un poco en bragas la historia. Funciona, si te metes en el código, lo modificas a tu boda. Creo que hay un chaval que ha sacado un paquete anexo a Papervision que te permite modificar, tratar los DAEs como si fuera una línea de tiempo. Moverlos a un punto determinado, cuando llega al final ponerlos al principio, modificar el frame rate del DAE, pero está un poco en bragas, ¿vale? Y bueno, esto era el ejemplo que os quería enseñar. Bueno, imaginaros. ¿Vale? Bueno, tengo para que no nos llevemos un mal sabor de boca. Voy a enseñaros otro ejemplo que hizo Carlos, y ya terminamos, ¿vale? Y con este hay un poco más de suerte, ¿vale? No veo nada. Ahí está. Esto que hizo Carlos tiene muchísimo mérito, porque no lo hizo con la librería que os comentaba que paquetizaba, lo hizo a fuego y tuvo que parametrizarlo todo y fue un verdadero infierno. Muchas horas de trabajo para intentar que se viera con la luz, con poca luz. Y la verdad es que es un buen trabajo, a mí me gusta mucho porque tiene bastante tiempo. Y bueno, ahora mismo todo el mundo lo hace de puta madre porque ya tiene esa librería, pero Carlos se comió la tarea de parametrizarlo y conseguir que fuera fino hace tiempo. Ahora ya lo hace todo el mundo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Pues nada, estamos 15 minutos. Dice Alex que para él las charlas son las otras, pero bien que pidió una para darle.